persona en YouTube publicó que pudo levantar su brazo enfermo en reuma y dio su testimonio mientras estábamos orando acá. Fue algo maravilloso. Amén. Así que esté expectante por las cosas que el Señor hace. Y más, si tenés un testimonio, acordate de hablar con nuestros colaboradores y lo contamos porque los testimonios son tan enriquecedores. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Algunos se atreven a levantar las manos. Somos todos jóvenes, pero estos tienen que ser jóvenes menores de 48. No, jóvenes. El viernes que viene en el Centro Vasco tenemos una charla maravillosa para todos los jóvenes, así que todos los que están acá y todos los que están conectados en YouTube, están todos invitados. Vamos a tener el viernes que viene una reunión de jóvenes maravillosa. El tema de esta reunión es el testimonio del Espíritu en la vida del creyente. Cómo el Espíritu Santo nos dirige para hacer su voluntad. Y si hay algo en la juventud que uno toma decisiones toda la vida, pero si hay una etapa de la vida donde uno tiene que tomar decisiones importantes que le van a afectar para el resto de su vida, es la juventud. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué tengo que hacer? Decisiones que hemos tomado de jóvenes y alguno piensa y dice, si hubiese conocido a Cristo antes. ¿Cuántos dicen eso? Levanten la mano. Dicen, ¿cuántos dolores de cabeza me hubiese evitado si hubiese conocido? Bueno, charla para el viernes que viene, todos invitados. Muy bien, vamos a hablar del tema de hoy, la llenura del Espíritu Santo. El domingo pasado hablamos de renovar nuestras fuerzas y ser fortalecidos. ¿Cuántos pudieron venir el domingo pasado? Muy bien. Y hablamos de las fuerzas del Señor y del poder del Espíritu. Y cómo el poder del Espíritu nos vigoriza, nos impulsa, nos fortalece en el momento de la debilidad. Hoy vamos a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo y vamos a tratar de explicar, con la gracia de Dios, qué es la llenura y qué no es la llenura del Espíritu Santo. Porque a lo largo de los años uno va escuchando, va enseñando, va aprendiendo y la verdad que hay muchas definiciones y uno escucha muchas cosas sobre qué es la llenura que realmente no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña respecto de la llenura. Así que hay un pasaje que me parece que es muy descriptivo del tema y está en Efesios capítulo 5. Y el apóstol Pablo le va a hablar a la iglesia de Éfeso y le va a hablar sobre el tema de la llenura y va a colocarlo no como una opción, escúchame, no como una opción, sino como una obligación, que el creyente tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien, vamos ahí entonces. Efesios 5, verso 15, dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa palabra andéis significa vivir. ¿Cómo estás viviendo? No como necios, sino como ¿qué? Sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿cómo son? O sea, mirá el contexto del que está hablando, ¿eh? Dice, hey, fíjense cómo viven. No como necio, sino como sabio. ¿Le está hablando a quién? A la iglesia. No le está diciendo al perdido, a la perdida, al mundo, al que no tiene a Dios. Le está diciendo a la iglesia. Quiere decir que como cristiano, por más que tenga Cristo, puedo cometer la tragedia de vivir como un necio. ¿Hola? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces la exhortación es, ¡hey! A la iglesia, no cometan el error de vivir como personas que no entienden cuando tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los días, ¿cómo son? Malos. No son días buenos, son días malos, o sea, días peligrosos. Desde que el hombre cayó del Edén y el mundo está corrompido por el pecado, los días en los cuales vive el planeta Tierra son días malos. Por lo tanto, el creyente tiene que ser sabio. No puede salir iluso a la vida, pensar que la vida es color de rosas. No, porque en el mundo hay aflicción. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Pero el cristiano tiene que caminar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Y con esto creo que estamos todos de acuerdo, que si hay algo caro en la vida, no es la plata, es el tiempo. Todo lo que tiene precio se puede comprar,
pero lo que nunca podemos comprar es el tiempo. Deme 4 horas de vida más. ¿Cuánto sale? Deme 3 meses, 4 años. No se puede comprar. Entonces la palabra te dice, hey, aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino ¿qué cosa? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Uno pierde el tiempo cuando no hace la voluntad de Dios. Repito, el tiempo se pierde cuando no hacemos la voluntad de Dios. Es el tema acá, la voluntad de Dios. Entonces, en ese contexto, quiero que entendamos ahora lo que viene. El propósito es la pérdida de tiempo, el no ser necio. Y Pablo va a poner ese contexto para introducirnos al tema de la llenura. Por lo tanto dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué cosa? Disolución, vaciedad, tristeza, muerte. Antes bien, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De un aplauso ahí a la palabra de Dios, por favor. Es interesante el contraste que el apóstol pone para explicar el tema de la llenura. Él viene hablando de redimir el tiempo, de que los días son malos, de que no andemos como necios, que andemos como sabios, y lo pone en contexto de lo que va a explicar sobre la llenura y que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién me está siguiendo acá? Quiere decir que la llenura del Espíritu, por el contexto de lo que estamos viendo, tendrá que ver con la voluntad de Dios. Tendrá que ver con el hacer la voluntad de Dios y aprovechar el tiempo y no vivir como necio. Entonces pone un contexto y va a poner claramente un contraste. Dice, no os embriaguéis con vino. Para vos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, lo que te está diciendo es, la palabra embriaguez es no te llenes de vino. Y claramente lo que está mencionando es, la persona ebria o borracha es una persona que está bajo los efectos y el control ¿de qué? Del alcohol. Nosotros podríamos hacer un paréntesis en el siglo XXI y poner droga, poner lo que quieras que haga que te evadas y pierdas el control. ¿Quién me está siguiendo acá? ¿Okay? Entonces está diciendo, hey, no te embriagues con vino, no te drogues, no hagas esto o el otro, porque todo lo que eso produce disolución. Significa vacío, tristeza, muerte, desesperanza. De ninguna manera un creyente puede vivir borracho o bajo los efectos del alcohol, de la droga, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no corresponde a una vida llena del Espíritu. Antes bien, dice el apóstol, no hagan esto, sino ser llenos del Espíritu Santo. Y el contraste está claro. O estoy bajo el control del alcohol, o estoy bajo el control del Espíritu Santo. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu Santo, en primer lugar, tiene que ver con quién me controla, quién dirige mi vida y me alinea a la voluntad de Dios. ¿Ok? En el contexto. No te controle el alcohol, que te controle el Espíritu Santo. Que tus acciones no sean controladas por el alcohol. Antes bien, que tus acciones sean controladas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, para hablar de la llenura del Espíritu Santo, tengo que hablar del Espíritu Santo como quien gobierna mi mente y gobierna mi corazón. ¿Ok? No solo que gobierna, sino que Él
impulsa tu vida. Y lo impulsa no para hacer cualquier cosa, no para perder el tiempo, sino impulsa nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, una definición podríamos tener, acá, muy bien, debe entender el concepto de plenitud o llenura, que es lo mismo, plenitud o llenura, es exactamente lo mismo, está hablando de saturado, como el dominio pleno que ejerce el Espíritu Santo en el creyente, que rinde incondicionalmente su vida al Espíritu Santo. Es importante entender que el control del Espíritu Santo es algo que nosotros le damos voluntariamente a Él. Pero el término ser lleno no aplica a algo puntual, sino literal. El literal de griego sería dejarte llenar por el Espíritu. Quiere decir que es voluntad de Dios llenarnos con su Espíritu Santo. Decirle al lado, es voluntad de Dios. Decíselo de nuevo porque me parece que está medio dormido. Es voluntad de Dios que te deje llenar por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, es un proceso en el cual yo me rindo voluntariamente. Ahora, esto, vamos a ver después, que no tiene nada que ver con una manifestación externa. Puede venir o no. Puede haber o no una manifestación externa, pero no tiene que ver con algo externo, sino que tiene que ver con un estado. ¿Ok? Pásame la pantalla, por favor. Muy bien. Entonces, es un estado espiritual donde el Espíritu Santo cumple su voluntad. No tiene que ver con una manifestación o con una experiencia. Puede ocurrir que haya una experiencia, pero no es la experiencia. Es un estado donde mi vida está rendida a la voluntad de Dios. Es un estado donde dejo que Él gobierne y me controle. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada, gobernada por la palabra de Dios, por ejemplo. De hecho, empieza a decir, ser llenos con el Espíritu Santo, cantando en vuestros corazones, ¿qué cosa? Himnos, salmos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios en todo. Una persona, escúchame, llena del Espíritu, es una persona que tiene una alabanza y una adoración en su corazón. Si hay una señal en tu vida cuando estás gobernado por el cielo, es que vas a adorar a Dios, exaltarlo, gobernarlo. Y por ahí estás en prueba, en lucha, en adversidad, pero esa persona en medio de la tormenta puede decir, paz. ¿Quién la sabe esa canción? Puedes tener. A ver, ¿podemos cantarlo un segundo? Fe y esperanza. Te das cuenta que no es mi don, pero si yo puedo cantar, Dios hace milagro. Muy bien, quizás alguno está en una tormenta acá y el Espíritu Santo es quien te llena tu vida y te puede dar paz en medio de la tormenta. ¿Amén? Cantamos. Sí, Señor. Allí en casa también. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Sí, Señor. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Una vez más, una vez más. Puedes tener paz en la tormenta. Allí en casa podés cantar también. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guía
Gracias. No estaba preparado, imagínate, tienen que salir y armar todos los tonos de allá de acá. Ni sé si la tenía en la canción, así que bueno. Por la duda que hice ahí. Quien es lleno del Espíritu Santo es gobernado por Él. Ahora acordate, por favor, el Espíritu Santo no es una cosa, no es poder o fuerza, es una persona. Es la persona del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es Dios Espíritu. Por lo cual, alguien controlado, gobernado por el Espíritu, que es una persona llena del Espíritu Santo, es una persona controlada y gobernada por Dios. En otras palabras, es una persona, escúchame, por favor, posesionada por el Espíritu. Eso significa ser lleno. De hecho, la palabra lleno en el griego se aplica también cuando hay personas airadas. Por ejemplo, está llena de ira y arrebatado por la ira, enceguecido por la ira, hace algo. La palabra lleno de ira es la misma que se aplica a lleno del Espíritu. O por ejemplo, la persona que tiene temor y está paralizada, avasallada por el temor, llena de temor. Quiere decir que la llenura no está tanto involucrada en una experiencia de afuera, externa, sino algo que gobierna nuestra mente, corazón y nos impulsa y nos controla en nuestras acciones. Quien es lleno del Espíritu Santo está posesionado, gobernado en mente y corazón por la palabra de Dios y por lo tanto sus actos son controlados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Por eso el apóstol dice acá, ¡hey! Esto no es para alguno. No es que alguno tiene que ser lleno del Espíritu. No, no sean embriagados por el vino. Antes, sed, ¿qué cosa? Lleno. O sea, es un acto obligatorio. No es algo que es opcional. Si uno quiere vivir la vida cristiana, damas y caballeros, tendrá que ser lleno del Espíritu Santo, porque es imposible hacer la voluntad de Dios si uno no es lleno del Espíritu. Volviendo al tema de que no tiene que ver con las experiencias del Espíritu Santo, vas a ver que en el Antiguo Testamento la llenura ya estaba antes de que haya venido el Espíritu Santo en Pentecostés. Hay un error ahí muchas veces en pensar que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el bautismo. Y después lo vamos a explicar. El bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la llenura, porque el Señor ya llenaba con el Espíritu Santo antes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Y vamos a entender de que la llenura tiene que ver con el control de Dios sobre una persona. Por ejemplo, Éxodo 31, verso 2 al 5. El Señor llena con el Espíritu Santo a una persona que va a construir el tabernáculo. Dice, mira, Dios le habla a Moisés, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. ¿Y en qué lo ha llenado? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedra, para engastarlas, y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. Quiere decir que le lleno por el Espíritu para trabajar, en este caso, la construcción del tabernáculo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solo te puede llenar para cuestiones del culto diario en la iglesia, también te puede llenar para una actividad secular como fuera tu trabajo. No sé si alguien está escuchando al Señor acá. ¡Ey! Si estamos aprendiendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, quiere decir que para ser eficiente en mi tarea, sea que seas un estudiante, sea que estés trabajando, sea que seas un profesional, un ama de casa o lo que sea que Dios te haya colocado en esta vida,
para ser eficiente y hacer la voluntad de Dios en mi tarea, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque quien es lleno del Espíritu Santo es controlado por Dios aún en su trabajo. Amén por ahí. Segundo, fíjate, pasamos por favor. Lucas 1:13 al 15. Dice, pero el ángel, el caso de Juan el Bautista, él iba a ser lleno desde el vientre de la madre. Pero el ángel le dijo a Zacarías, que era el padre, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu, aún desde el vientre de su madre. Por lo tanto, las embarazadas acá, que están acá o que nos están escuchando en casa, pueden orar por el bebé en el vientre. Porque aún desde el vientre es lleno del Espíritu Santo. Y de paso le hablo del aborto. El aborto es homicidio y pecado. La palabra de Dios te habla claramente que Dios llena a sus hijos aún desde el vientre. ¿Quién me está escuchando acá? Aún desde el vientre tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y puedo orar para que tu hijo, tu hija sea llena del Espíritu Santo desde el vientre. Mirá, pasá por ejemplo. Lucas 1:39 y 44. En aquellos días, en el caso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, que era la parienta. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, esta es María la madre de Jesús, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, ¿qué dice ahí? Fue que llena del Espíritu Santo, y como consecuencia que fue llena, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó tu voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Se cumplió la promesa de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, es movilizado, por ejemplo, en este caso, a profetizar. ¿Quién me está escuchando acá? Quiere decir que el Espíritu Santo te llena cuando Él va a hacer algo. Por ejemplo, el caso de Zacarías también. Lucas 1:67-70. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y ¿qué hizo? Profetizó. O sea que ante el impulso del Espíritu uno profetiza. Por ejemplo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó en un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. El Espíritu Santo nos llena y nos controla para hacer su voluntad. Ojo acá. No significa que el creyente pierde el control. No habla de eso. No es que empieza y perdí el control. No. Está diciendo que una persona llena del Espíritu Santo puede trabajar con sus manos, puede hacer algo. Ahora vamos a ver a Jesús que fue movido al desierto. Puede hablar o profetizar, plenamente consciente de lo que está haciendo, pero impulsado por el Espíritu Santo. Podemos cantar, tocar un instrumento llenos del Espíritu Santo, manejar una cámara lleno del Espíritu Santo. Podemos hacer absolutamente todo, porque ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, otro caso, Lucas capítulo 4, verso 1. Me encanta el Evangelio de Lucas, lo puedes leer, porque te va a hablar de este tema de forma tan clara. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, impulsado por el Espíritu al desierto. Es el Espíritu el que te dirige cuando uno es lleno de Él. Aún lleno del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, no solo para cuestiones
espirituales, pueden ser cuestiones seculares. Seguimos. Otro ejemplo, en el libro de los Hechos. Acordate que el libro de Hechos lo escribe Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos, por lo tanto, lo que habla de la llenura en el Evangelio lo va a trasladar al libro de los Hechos. Y fíjate que te dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Y todos fueron, ¿qué cosa? Del Espíritu Santo, y como consecuencia hablaron con denuedo la palabra de Dios. Si hay alguien lleno del Espíritu Santo acá, damas y caballeros, no se va a cansar de hablar la palabra de Dios. Vas a salir por las calles, por las plazas, por internet, por las redes, en tu trabajo, en tu familia, y vas a hablar la palabra de Dios. Dale un aplauso grandote al Señor ahí. Cuando el Espíritu Santo nos llena, hablamos con denuedo la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia ni una manifestación. Es un estado en el cual Dios gobierna y nosotros hacemos. Repito, que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia externa, sino un estado donde Dios gobierna y nosotros hacemos. Ahora bien, lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo llena y la persona profetiza. El Espíritu Santo llena y la persona trabaja. El Espíritu Santo llena y la persona es impulsada. En otras palabras, gobernada. Ahora bien, no significa que siempre es un impulso. Aún puede ser un estado permanente de nuestra vida. De hecho, la exhortación es a que sea un estado permanente de nuestra vida. Si uno quiere ser libre del estrés, libre de la ansiedad, libre de la ira, libre del temor, sea lleno del Espíritu Santo. Porque quien es lleno del Espíritu es gobernado en su mente y corazón por el Espíritu Santo. Pasamos, por favor. Hechos capítulo 11. Fíjate, dice, llegó la noticia. En el caso del punto 2, es como un estado. Y vamos a poner el ejemplo de Bernabé. Bernabé fue seleccionado porque tenía como estado de vida ser lleno del Espíritu Santo. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé para que fuese ¿a dónde? Ojo acá. ¿Qué significa? Los apóstoles en este momento solo pensaban que el evangelio era para los judíos y que no se podía convertir a alguien que no sea judío. Se empiezan a enterar que en Antioquía, una ciudad griega, se empiezan a convertir y se empiezan a entregar al Señor. Y los que no eran judíos empiezan a recibir el Espíritu Santo. Entonces, para chequear esto, mandan a una persona que tenga doctrina, una persona fiel, una persona con testimonio. Y lo van a elegir ¿a quién? A Bernabé. Entonces dice, para que Bernabé fuese a Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era ¿qué cosa? Varón bueno y ¿qué? Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Él tenía como estilo de vida ser lleno del Espíritu. No es un acto, no es una vez, no es algo que yo tengo que recibir permanentemente. ¿Quién me está siguiendo acá? Si la llenura no fuera una experiencia repetida por el pecado y por nuestra naturaleza, la llenura duraría muy poco. Estaríamos llenos un momento y después el pecado y nuestra vieja naturaleza nos vaciarían. Por eso
el apóstol dice, ¡ey! Que sea un estado, una experiencia repetida. Decirle al de al lado, una experiencia repetida. Porque quizás se acuerda que hace 20 años habló en lengua. Y se piensa que hace 20 años recibió el Espíritu Santo y por eso no tiene que orar más. No. Decirle, una experiencia repetida. Si no querés que te llene el estrés, el miedo, la ira, la duda, etcétera, tengo que ser, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Quien es lleno del Espíritu es gobernado por el Señor. Ahora, fíjate algo interesante que vimos recién. Los creyentes oraron y fueron llenos del Espíritu. Es como consecuencia de. Puedo pedirlo, pero viene como consecuencia de. Oraron para tener pasión por Dios. El lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando uno cede su corazón y se deja gobernar por el Señor, el Espíritu Santo nos llena con su paz, con su gozo. La experiencia puede ser, te dije, puede tener manifestaciones como por ejemplo de gozo, de alabanza, y salimos cantando y alabando al Señor. O en algunos casos, quien es lleno del Espíritu es lleno de una paz admirable, que no podés entenderlo, que sobrepasa todo entendimiento, pero no es la experiencia en sí, sino un estado donde Dios nos controla. ¿Ok? Cuando yo me dejo controlar por el Señor, el Espíritu Santo te llena. Si alguien está lleno de temor, entonces que no está lleno del Espíritu Santo. Si alguien está lleno de ira, es que no está lleno del Espíritu Santo. Cada vez que me lleno de ansiedad, no me lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago? Muy bien, me tengo que dejar controlar por el Señor. Tengo que dejar la carga en las manos de Él y pedir al Espíritu Santo que Él gobierne mi vida. En otras palabras, confiar y hacer de la palabra de Dios mi norma de vida. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? ¿Puede dar un aplauso grandote al Señor por ahí? ¿Allí en casa alguien puede aplaudir al Señor? Muy bien. Sé que es un poco teológico y denso, pero es importante porque es verdad. Y la verdad afirma. ¿Bien? Entonces, ¿qué no es llenura? Y anótalo, por favor, que es muy importante. ¿Qué no es la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, no es la venida del Espíritu Santo, porque la venida se constituyó en Pentecostés. La venida del Espíritu fue en Pentecostés, cuando Él viene a llenar su templo, que es la iglesia. De hecho, no tenemos tiempo ahora para explicarlo, pero vas a ver que en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, estaban los 120 discípulos con los apóstoles, todos reunidos, y de repente un viento recio que hace ¿qué? Llena todo el aposento. Y se le reparten, ¿qué cosa? Lenguas como de fuego en la cabeza de cada uno, y comenzaban a hablar lo que el Espíritu Santo les daba que hablase. Fuego y viento. Las mismas experiencias que tuvo Moisés en el Sinaí cuando recibe la ley. La misma experiencia de fuego cuando se inauguró el tabernáculo y Dios venía a poseer su templo. La misma experiencia de fuego cuando Salomón inaugura el templo y Dios viene a ocupar su lugar. En el Nuevo Testamento, en la misma experiencia, Dios viene a ocupar su templo. Ya no es piedra ni ladrillo, es cada uno de sus hijos, el cual el Padre viene a poseer y a llenar con su Espíritu Santo. Amén. Amén. Ojo, quiere decir que el Espíritu Santo vino una vez y es irrepetible, ya está, porque ya tomó posesión de su iglesia. Por lo tanto, la llenura no es la venida ya ocurrió. Algunos oran y dicen, ven, 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 Espíritu Santo, y hay que decir, no, papá, ya vino el Espíritu Santo. En todo caso, Señor, lléname del Espíritu Santo.
Es más, hasta no lo podés ni perder. ¿Por qué? Ahora vamos a ver después. Porque Él ya te bautizó. Hola, decirle al de al lado, estás bautizado. Y no fue por el cura cuando naciste. Está todo bien, ¿eh? Fue por el Espíritu. Es más, no es el bautismo con el Espíritu Santo hecho por Cristo, porque hay 3 bautismos acá. Algunos se pensaba que era uno solo. Hay 3. No hay 1, 3. Uno es el bautismo en la Pelopincho acá. ¿Cuántos se bautizaron? Y dieron gracias al Señor. Y el que no se bautizó, bautícese, que es un mandamiento. Y diste testimonio público. Te sumergimos ahí y algún pecador lo sumergimos 2 o 3 minutos más. No, no. Ahí te bautizaste y diste testimonio de tu fe. Ese es un bautismo. Hay un segundo bautismo, que es el que Cristo hizo con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. O sea que ese bautismo es un bautismo ¿de quién? De Cristo. Significa, damas y caballeros, que toda la iglesia está sumergida en la presencia e influencia del Espíritu Santo. Cuando vos recibiste a Cristo, fuiste bautizado en el poder del Espíritu. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a ser morada en tu vida y están dentro tuyo. Fuiste bautizado con el Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo acá? Y en tercer lugar, es el bautismo del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Esto lo hace el Espíritu Santo para que dejemos de ser un pueblo y seamos un cuerpo. Antes había un pueblo, que era el pueblo de Dios. Ahora está la iglesia, que no es un pueblo, es un cuerpo. Estamos todos metidos en Cristo, bautizados en el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, unidos a Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, como iglesia, no sos pueblo, sos cuerpo. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Formás parte de Él. Tu lugar de existencia y mi lugar de existencia es en Él. Y eso lo provocó el Espíritu Santo. Quiere decir que la venida no es la llenura y el bautismo no es la llenura. Tampoco la llenura son los dones, que son manifestaciones. Los dones, mucha gente es lleno del Espíritu porque tiene los dones del Espíritu. No, Señor. La llenura es ser controlado, gobernado por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que habla en lengua, pero no está controlada por Dios. Y está viviendo fuera de la voluntad del Señor. Le quedó el raba, pero su vida todavía está desviada de la voluntad del Señor. Que hables en lengua no significa que está lleno del Espíritu Santo. Hay mucha gente que le quedó el don, pero su vida no está controlada por el Señor. ¿Quién me está escuchando acá? Es tiempo de ser lleno del Espíritu Santo y ser vaciado del mundo, del estrés, de la ira, del temor. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Que Él llene y sature por completo nuestras vidas. Hay un aplauso grande al Señor. Quien es lleno del Espíritu es gobernado por Él. Quien es lleno del Espíritu hace la voluntad de Dios. Quien es lleno del Espíritu no permite que el mundo lo controle. Permite que el Señor lo controle. Entonces la pregunta sería, para terminar en esta charla, ¿de qué manera podemos ser llenos del Espíritu Santo? Porque ya te diste cuenta que no es una opción. Si yo quiero agradar a Dios, tendré que ser lleno del Espíritu Santo. Si quiero vivir sin estrés, si quiero vivir sin ira, si quiero vivir sin temor, si quiero vivir sin pecar, tendré que ser lleno del Espíritu Santo. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos llena? Anotá, por lo menos de 3 maneras
permitimos que el Espíritu Santo nos llene. Número 1, la palabra de Dios te va a exhortar a no apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, dice así: no apaguéis al Espíritu. Así de chiquitito el versículo, así que te lo podés memorizar. ¿Qué dice ahí? ¿No? Decirle al de al lado, no apaguéis. No tiene nada que ver con apagar el asado y todo eso. ¿Está? No apaguéis. El griego es no resistas al Espíritu. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Está diciendo, señores, no resistan. Fíjate, todo lo opuesto a rendirse y entregarse. No resistir al Espíritu es todo lo opuesto a ser llenado. Porque quien resiste al Espíritu Santo no puede ser llenado porque no es controlado por el Señor. Entonces, número 1, para ser lleno del Espíritu no lo tengo que resistir. Cuando Él nos guía al arrepentimiento y al cambio de vida, cambiemos. Cuando Él nos dirige a hacer algo, hagámoslo. Cuando su palabra te guía y te guía la voluntad del Padre, cumplamos la voluntad del Padre. Porque quien resiste al Espíritu Santo no puede ser lleno del Espíritu Santo. Somos llenados cada vez que no resistimos la voluntad de Dios. ¿Quién me está siguiendo acá? 2. Te dije que somos llenos cada vez que no resistimos la voluntad de Dios, que no lo apagamos. En segundo lugar, Efesios capítulo 4, verso 30. No contristar al Espíritu Santo. Contristar es ofender, es herir, es una persona que se ve lastimada y ofendida. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste, ¿qué cosa? Sellados para el día de la redención. Contristar tiene que ver con aquellos pecados no confesados. Anótalo. Contristamos al Espíritu Santo, no cuando pecamos, porque todo el mundo peca, en menor o mayor medida todos pecamos. Hola, te estoy hablando a vos, pecador. Todos en mayor... ¿Cuántos pecaron acá? Este es el mejor culto del centro cristiano, todos pecadores. Todos es más, hasta algunos tienen hasta doctorado de pecado. Máster en pecado. Venías con un antecedente de pecado, pero por la gracia y la misericordia de Dios que estamos acá. Es la gracia de Él. Es la gracia. Si va a aplaudir al Señor, que sea más fuerte. Es por la gracia de Él. Bien. El Espíritu Santo no se ofende, escúchame por favor, cuando pecamos, porque todos los días pecamos. Si alguno no peca, es que ya se murió, se fue al cielo. Pero mientras esté acá, en este cuerpo, en menor o mayor medida, vas a pecar. Yo no peco, touja. No, ya con tu cabecita pecaste. Entonces, pues, pecado no es un acto, es un estado. Este cuerpito está corrompido por el pecado. ¿Ok? Y esto decía el apóstol Pablo, dice, el mal que no quiero, eso hago. Y veía que había otra cosa en su cuerpo que era... Ok, entonces el Espíritu Santo no se ofende cuando pecamos, se ofende cuando Él nos guía al arrepentimiento y lo resistimos. Me voy para acá, por allá. Se ofende cuando hay pecado no confesado. Cuando Él me habla, Sergio, cambia, y yo no cambio. Cuando el Espíritu Santo te dice, hey María, dejá de hacer lo que estás haciendo, y lo seguís haciendo. Entonces el apóstol dice, hey, no contristen al Espíritu Santo, sino confiesen y apártense del pecado, que así el Señor los va a llenar, los va a gobernar, y Él se va a glorificar. Amén, amén, amén. Vidas llenas del Espíritu. Y por último, soy lleno del Espíritu Santo cada vez que andamos en el Espíritu. Gálatas, capítulo 5, verso 16, y terminamos acá.
significa una vida plena de dependencia de Dios en sujeción al Espíritu Santo. Es entregarse sin condiciones ni limitaciones al control del Espíritu. Es imprescindible, ya que las demandas de la vida cristiana son superiores a las fuerzas del creyente. O sea, nadie puede vivir y hacer la voluntad de Dios a menos que el Espíritu Santo lo llene y lo fortalezca para hacerlo. Amén. ¿Cuántos van a ser llenos del Espíritu Santo acá? Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Él es grande y glorioso, maravilloso. Quien escucha al Espíritu Santo en esta tarde vivirá una vida sin estrés. Si alguien recibe la palabra de Dios en esta tarde, se le van a terminar los ansiolíticos para siempre. La fobia desaparece en 2 minutos. El temor, la ira y la cólera desaparecen, porque Él llena y controla a su pueblo. Él vino a morar a nuestras vidas. Somos sus hijos. Fíjate que no hablé del sello. La llenura tampoco es el sello. El sello del Espíritu indica propiedad. Repito, el sello del Espíritu Santo indica propiedad. Quiere decir que desde el momento que aceptamos a Cristo, fuimos sellados y somos propiedad del Padre. Esa marca no se puede ir, no la puede borrar nadie, porque una vez que el Padre sella, sella para siempre. El Espíritu Santo está en tu vida desde el momento que recibiste a Cristo, porque nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede ser de Cristo. Nadie puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya lo tenés si recibiste a Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha llenado y somos propiedad de Dios, y nada en esta vida nos va a poder separar de su amor. Aún ni nuestros pecados, porque el sello es permanente. Pero hoy el Señor nos llama a todos nosotros a ser llenos de Él, controlados por Él, gobernados por Él, a no resistir su voluntad, a no herirlo con un pecado no confesado, a rendirnos a Él para andar conforme a su voluntad. Padre, tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y ella no vuelve vacía. Ella es gloriosa y poderosa. Señor, nos has hablado de la llenura y nos has exhortado, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo, porque los días son malos, porque no debemos perder el tiempo y andar con sabiduría y no como necios. Quien no es lleno del Espíritu Santo perderá el tiempo en esta vida. Por eso, Padre amado, oramos, Señor, para que satures nuestras vidas, completes nuestras vidas, controles nuestra mente y corazón, controles cada acto de nuestra vida. Señor, nos has hablado que quienes son llenos del Espíritu son controlados por el Espíritu, hacen tu voluntad. Señor, que la llenura no solo se aplica a las cosas espirituales del templo, también se aplican a nuestro trabajo y a nuestra vida diaria. Amado Padre, como llenaste a Bezalel en el tabernáculo, te pedimos que llenes nuestras vidas para poder trabajar, estudiar y desarrollarnos exaltando tu nombre y glorificando a Cristo. Amado Señor, nos has hablado de que somos llenos del Espíritu cada vez que no resistimos al Espíritu Santo. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón si hemos resistido tu voluntad. Señor, hoy no queremos tener un corazón duro, sino un corazón, Señor, sensible al Espíritu. Padre, sometido a su voluntad, gobernado y dirigido por tu palabra. Amado Señor,
Nos has hablado de no contristar al Espíritu para ser llenos. Por eso pedimos ahora que nos des luz. Yo pido ahora, Señor, si hubiera algún pecado no confesado, ahora sácalo a luz. No queremos caminar en pecado ni tener cosas ocultas en la vida. Todo lo contrario, Señor, que la luz de tu conocimiento venga a nuestra mente y corazón y nos cambie por completo. Amado Padre, nos has hablado de andar en el Espíritu para tener plenitud y llenura. Por eso hoy queremos entregarnos incondicionalmente a tu voluntad y que glorifiques a Cristo en nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vidas llenas del Espíritu Santo. Así será. Podemos declarar, tenemos una declaración. Diga conmigo: Padre Dios, así como sucedió en el Pentecostés, queremos en este día recibir la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén y amén. Gloria a Dios.